ya lo último de módulo clínico y la próxima semana, como ahora el lunes es feriado, no va a haber clases el lunes, por ende vamos a terminar el viernes con el tema de las imágenes de lo que vamos a ver hoy día y posterior a eso ya vamos a hacer las clases nuevas que voy a integrar este semestre, ¿ya? Eh, Vamos a empezar entonces. Profe, ayer el profe fijó la prueba de laboratorio para el 2 de julio, ¿Ya? confirmado, pero como para esa fecha va a quedar las Falta pruebas. primero. Está bien. Sí, de hecho ustedes ya tienen la materia de la segunda prueba hace rato. La segunda prueba va a comprender lo que quedaba de neuro, que sería columna y músculo esquelético, ¿ya? Y la tercera va a ser de lo que están viendo ahora en pantalla, tórax, abdomen y pelvis, medios de contraste, artefacto, ¿ya? Y en sí, aunque parezca que es mucho, tórax, abdomen y pelvis, realmente no es casi nada, ¿ya? Y vamos a ver algunos casos puntuales nomás de abdomen y pelvis, que después, más adelante, no sé la verdad cómo ir a hacer este año el internado, no sé, pero la idea es que igual tengan una base más o menos sólida, ¿ya? Pero insisto, no es tanto realmente. Vamos a empezar por la pelvis, que realmente es lo más largo, que acá vamos a hacer una distinción, que esto es pelvis blanda, ya a diferencia de la pelvis ósea que veíamos en músculo esquelético. Acá nosotros vamos a buscar patologías de lo que es la cavidad pélvica, ya no solamente de la parte ósea propiamente tal, sino que de adentro, dígase patologías de lo que queda del colon, sigmoide y recto ano, por ejemplo, o próstata, útero y anexos en el caso de las mujeres, vejiga, eh, lo que se alcanza a ver de uréter igual incluso también se puede evaluar. Y bueno, a eso está confinada lo que es la pelvis blanda, ¿ya? Lo más frecuente que ustedes van a ver, englobando todo lo que les acabo de mencionar, indistinguible si sea hombre o mujer, va a ser por cáncer o tumor, esa es una de las razones número uno, fístulas, quistes, endometriosis en caso de mujeres, ¿cierto? Y prostatitis en caso de los hombres, indistinguible de cuál sea su causa. Prostatitis lo vamos a entender solamente como un aumento del volumen prostático, ¿ya? Ahora, definir la causa de la prostatitis, por ejemplo, es una indicación de la resonancia. Acá yo tengo una base, que es lo que hacíamos con el protocolo de cerebro, que todos los protocolos de pelvis después van a tener algunas secuencias específicas dependiendo del protocolo que se vaya a seleccionar, ¿ya? Pero esta base de acá es lo que comparten todos los protocolos de pelvis, al menos en nuestro caso. Pues puede ser la posibilidad de que haya otros centros que se ahorren alguna de estas secuencias, pero es por lo general lo que se usa. Los protocolos están bastante estandarizados debido a que se basan en los, por ejemplo, en el caso de próstata, los PIRATS, que pide cierto estándar, ciertas secuencias con cierto grosor de corte para que sean reproducibles entre un centro y otro, ¿ya? Entonces, la gran mayoría están estandarizados, entonces no difieren mucho de lo que están viendo ustedes acá, la verdad. Puede ser que tengan alguna secuencia menos, porque los, los RATs exigen por lo menos que los cortes estrictos que ven acá sean solamente en dos planos, por lo menos,
Ya, si tienen los 3 planos, ideal. Pero los RAD se exigen solamente 2, como mínimo. ¿Ya? Y bueno, acá lo que van a ver ustedes es que hay eh, T2 estrictos en los 3 planos, una difusión que va en estricto. Acá vamos a ver después que pueden variar algunos valores B dependiendo del centro, pero lo ideal es que se trabaje siempre con 2, a diferencia del cerebro que son 3, ¿ya? Em, el T1 axial FATSAT como máscara, el T1 axial FATSAT ya con gadolinio y después los T1 coronal y sagital FATSAT con gadolinio, ¿ya? Eso es como la base. Y acá tenemos la planificación de la cavidad pélvica. Ya como ven, el FOB es acotado a todo lo que está dentro de la cavidad. No nos interesa acá ver lo que está por fuera. ¿Ya? Y bueno, acá en el plano coronal vamos a situar paralelo al eje vertical de la pelvis. ¿Cierto? Si pensamos que la pelvis es una caja, lo vamos a orientar paralelo al eje vertical de esta, que va a coincidir que pase por la sínfisis púbica, si ven acá, y hacia arriba al eje de la columna lumbar, o por lo menos lo que debiese ser, porque hay veces que la columna está chueca, ¿ya? En el plano axial lo vamos a poner perpendicular al eje horizontal de la pelvis, o sea, si el eje horizontal era así, ¿cierto? El que trazábamos que pasaba por las cabezas femorales, este va a ir perpendicular, y si viésemos un poquito más abajo vamos a ver que igual coincide con la sínfisis púbica y atrás con el sacro, ¿ya? Y en el plano sagital vamos a asegurarnos que abarquemos toda la cavidad pélvica, que por lo general esto debiese cubrir hasta el borde superior o mitad del L5, cosa que igual se puede evaluar en el caso de patologías del recto, alcanzar a ver algo de extensión del colon, ¿ya? Una vez que ya tenemos un sagital más bonito, vamos a planificar el coronal estricto, que si se dan cuenta acá tenemos una orientación estricta a lo que es el eje vertical de la pelvis nuevamente, que desde anterior vamos a abarcar desde la sínfisis púbica, que es este huesito que se ve acá, y posterior vamos a abarcar hasta la mitad del sacro, ¿ya? ¿Por qué la mitad del sacro y no un poquito antes? En esta zona de acá tiende a acumularse líquido a veces, que a las mujeres se le llama el espacio de Douglas, eh, y en los hombres se le llama el saco isquiorrectal, ¿ya? Que eso igual es patológico y de hecho tiende a causar dolor, entonces por eso es muy importante no cortar el espacio presacro. Así que para asegurarnos de que eso no suceda, lo dejamos hasta atrás. Ideal mitad del sacro, o si les alcanza completo la planificación también, no hay problema. Y en el plano axial asegurarnos que pase paralelo al eje horizontal de la pelvis, ¿cierto? Si trazamos la línea imaginaria entre las cabezas femorales como lo hacíamos en la pelvis ósea, exactamente lo mismo, ¿ya? Y acá por supuesto la vamos a centrar según la inclinación que tenga la pelvis. Ya cuando tenemos un coronal más bonito que el planificador, vamos a planificar el axial estricto, que en el sagital, si vemos, va a quedar perpendicular al eje largo de la pelvis, ¿cierto? O paralelo al eje horizontal, si lo vemos desde ese punto, también es válido. Pero la idea es que vean que está estricto, no tiene ninguna inclinación realmente.
A eso se refiere un plano estricto, que no va a estar inclinado según nada, va a ir ahí derecho, ¿ya? Y en la imagen coronal, bueno, que acá no fue el corte más ideal para mostrarlo, pero van a ver que va a pasar paralelo al eje horizontal de la pelvis, que va nuevamente trazado según la línea imaginaria de las cabezas femorales, ya por un tema de simetría para que avance como corresponde. Y en el axial lo vamos a encuadrar bien, de manera que nos quede la cavidad pélvica al centro. Ahora sí, si nos vamos al protocolo de pelvis por masa o por nada, así por dolor solamente, que este es el protocolo más general, más corto. Si vemos está la base y aparte se agregan dos axiales estrictos que serían en T1 y T2 FATSAT, ¿ya? Que es para, lógicamente, el T1 nos muestra una visión, si bien es cierto, el T1 normalmente servía para la anatomía, vamos a ver que la pelvis y el abdomen no están así, más anatómicos son los T2, ¿ya? Pero los T1 en pelvis tienen mucha utilidad, sobre todo en pelvis femenina, para detectar sangrado, ¿ya? Porque sabemos que la sangre en los T1 en estadios relativamente tempranos se ven hiperintenso, ¿ya? O el contenido proteico, mucinoso, igual se ve hiperintenso. Entonces, en los protocolos de pelvis femenina son muy importantes los T1 e incluso con saturación grasa, para saturar la grasa completamente y tratar de dejar solamente el contenido de sangre, que vamos a ver más adelante por qué, ¿ya? Y lo demás es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora si vemos el protocolo de pelvis por fístula perianal, esto ya se alarga un poquito más. Vamos a hacer un T2 coronal, pero respecto al canal anal, ¿ya? O sea, ya no va a ser coronal dirigido a la pelvis en sí. Acá lo que nos va a importar va a ser la zona perianal, que ahí vamos a ver más adelante igual a qué me refiero con esto, la planificación de los cortes. También vamos a hacer T2, T1, T2 axial, FATSAT eh, en la orientación perianal también, ¿ya? Un T2 sagital fino que también va a ir acotado hacia el ano, y lo otro que se va a agregar van a ser T1 axial y coronal FATSAT perianales, ¿ya? Que ojo, se agregan, no reemplazan a estos que están acá, ya son agregados. Acá si se fijan, esta zona de acá vendría siendo el ano, ¿ya? Entonces acá vamos a situar el localizador paralelo al canal anal, así se le llama esto, ¿ya? O sea que nosotros podamos estudiar cómo corresponde el ano para ver los músculos elevadores del ano, los esfínter, ¿ya? Y en el plano axial, igual, que pase en este caso paralelo al eje horizontal del ano, ¿cierto? Que para poder verlo bien de anterior a posterior. Y los axiales perianales es lo mismo, pero acá miren, si se fijan, esto que vemos acá es el canal anal, que es la vista coronal de él,
no de la pelvis en sí. De hecho, si se fijan, igual acá vemos una cabeza femoral más adelante que la otra. Ya este plano no es simétrico para la cavidad de la pelvis, os considera solamente el canal anal, ¿ya? Y los axiales del canal anal van a ir perpendiculares al eje del canal anal. Ya si nosotros vemos que el canal anal está así, va a ir así la planificación. Vamos a ir abarcando las rodajas y que veamos al ano propiamente tal como debiese verse. Porque los axiales estrictos, si lo vemos, acá está, pero no redondo en su evaluación como debiese, ¿ya? Que hay que tratar de desproyectar siempre eh, el ano de las estructuras que están vecinas, que esto cobra vital importancia cuando se quiere evaluar extensión de un cáncer, por ejemplo, ya para ver qué tanto compromete la zona adyacente, porque si no queda bien desproyectado el ano, uno pudiese decir que hay invasión hacia el tejido adyacente, hacia el meso, que se le llama, pero realmente no es que haya una extensión, sino que el corte quedó un poquito chueco y se ve como que estuviese más allá la lesión, pero realmente no lo está, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la pelvis por patología rectal, sí, tenemos los cortes axiales T2, T1 y T2 FATSA dirigidos al recto, un T2 sagital fino igual dirigido al recto, un T1 axial FATSAT al recto también, y si se fijan, los coronales dirigidos van a ser perianales, no al recto. ¿Por qué? Porque en estos casos igual se necesita evaluar bien el esfínter anal, ¿ya? Entonces, igual vamos a abarcar la parte del recto hasta atrás, no es que no se abarque, pero es importante la evaluación del compromiso del esfínter y la manera de poder evaluar bien eso es con los coronales perianales, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es que sí, efectivamente se hacen los coronales al recto, que debiese ser un poquito más inclinado si fuese al recto, pero acá como es perianal, igual lo hacemos exactamente como el otro y abarcamos todo hasta atrás, hasta la mitad del sacro, ¿ya? Acá igual está en rojo la misma aclaración que les hice recién. Por ende, es exactamente lo mismo que si estuviesen planificando el coronal perianal. Ya los axiales van a cambiar un poquito, porque acá sí tenemos que hacerlos al recto, que lo ideal es que abarquen hasta lo que es sigmoides. Ahora, si es que ustedes ven algo que está un poquito más arriba, igual lo ideal sería abarcar lo más posible, ¿ya? Y bueno, acá ustedes en el coronal van a ver que de repente hay una orientación media chueca, pasa por acá, después se dobla para acá, ¿ya? Pero tratar de hacer un promedio, así como la orientación más recta que pudiese seguir al recto, porque en muchas veces que no es tan recto, ¿ya? Y en el caso de que hubiese un tumor, por ejemplo, acá, un tumor rectal, ahí nosotros, y desvía lo que es el recto, ahí hay que seguir el eje de la masa o de la patología. Ya no basarnos tanto anatómicamente en lo que pudiese ser el recto. Y ahora nos vamos al protocolo de pelvis femenina. Bueno, acá ven que tenemos lo mismo de la base. Agregamos el T1 y T2 axial, en este caso el T2 FATSAT estrictos, como el protocolo de masa, ¿cierto? Y acá vamos a tener que agregamos estos tres, que son T2 finos, en el eje largo del útero,
en el eje sagital del útero y el eje corto del útero. Ahí les voy a explicar a qué se refiere. Y acá la máscara, que es el T1 axial FATSAT, va a cobrar muchísima importancia porque, como les decía, en el caso de la endometriosis, por lo general se busca que las pacientes se tomen el examen en los días que están con el periodo. Si no, no importa, pero es lo ideal para poder evaluar bien los endometriomas, ¿ya? Que son pequeño tejido que va similar al endometrio, se va a comportar exactamente igual. Por ende, cuando la paciente esté con su periodo, los endometriomas igual van a sangrar como lo hace el endometrio normalmente, ¿ya? Entonces, los endometriomas se van a ver como pequeñas masitas hiperintensas que pueden estar alojadas en cualquier parte, ¿ya? Idealmente van a estar primero en la pelvis, pero ustedes pueden hasta encontrar en el pulmón, ya si la endometriosis es una enfermedad que se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo, literal, ¿ya? Y como van a sangrar, va a haber presencia de metahemoglobina, que eso se va a ver hiperintenso en un, en un T1, que se va a evidenciar aún más si es FATSAT, porque vamos a saturar la grasa y no la metahemoglobina. Que por esto es muy importante no usar, por ejemplo, un STIR, si ustedes quisieran saturar la grasa, ya porque el STIR, al saturar la grasa, lo que se parece a la grasa, que acá incluimos la metahemoglobina, la va a saturar. ¿Ya? Entonces el STIR no es buena opción para poder visualizar la metahemoglobina. En cambio el FATSAT o cualquier saturación espectral de la grasa, como el SPAIR, por ejemplo, no se usa mucho. Ahora último está cobrando un poquito más de relevancia porque tiende a saturar más homogéneo que el FATSAT, sucumbe menos a las inhomogeneidades y sigue siendo una saturación espectral, o sea, va a saturar solamente grasa. Ahí sí podríamos jugar con ese. Pero STIR ni se les ocurra, porque va a saturar la metahemoglobina, ¿ya? Y ya después hacia abajo tenemos lo mismo. Ahora, si nos vamos a lo que es el eje largo. El eje largo del útero, si se fijan, es pasar por el cuerpo del útero, ¿ya? Acá vemos, bueno, no se ve acá porque está tapado por el planificador, pero en el útero siempre va a haber una línea blanca entre medio que ve la línea endometrial, ¿cierto? Que nos marca dónde está el endometrio. Eso es lo que nosotros debiésemos seguir, ese eje, que pase paralelo a esta línea endometrial. Lo mismo en la vista coronal. Vamos a ver que el útero tiende a estar así como de lado, no está recto, derecho, bonito. Entonces igual vamos a seguir el eje del útero acá. Si se fijan, esto de acá es el útero. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la línea endometrial va a ser de acá a acá más o menos, no es tan largo como acá. Entonces nosotros seguimos ese eje, que es el mismo eje que igual vamos a ver acá. Que acá se alcanza a ver un poquito, va a ser cortita la línea endometrial igual que acá, desde acá hasta acá más o menos. Y vamos a seguir esa orientación, independiente de que ustedes vean que está súper chueco en relación a la pelvis. Eso no es lo que importa, lo que estamos evaluando acá es útero. ¿Ya? Lo mismo con el sagital del útero. Acá se alcanza a ver un poquito de lo que viene haciendo la línea endometrial. Entonces vamos a planificar el sagital de acuerdo al útero, ya no a la pelvis en sí, no, al útero. Ya, de hecho, si nos vamos más hacia atrás, también vamos a ver que coincide un poquito con el cervix, ¿ya? Y acá en el axial lo mismo. Si teníamos la línea endometrial que iba hacia allá,
Ahora va a ir perpendicular a la línea endometrial, cosa que podamos ver el útero de lado a lado. ¿Ya? Y el eje corto, acá ya sí vemos un poquito mejor lo que les contaba de la línea endometrial, que es una línea blanca, ¿cierto? Vamos a hacerlo perpendicular a este eje en el plano sagital, cosa que veamos el útero de anterior a posterior. Y acá en el axial igual vamos a seguir esa orientación paralela de la línea endometrial, ¿ya? Para ver al útero de anterior a posterior. Y ahora si se fijan, el protocolo de pelvis masculina es igual que el protocolo de pelvis femenina, solo que en vez de los ejes largos y cortos del útero, el sagital del útero, vamos a hacerlo dirigido a la próstata, ¿ya? Hay una pelvis masculina, si se fijan acá, vemos lo que es la próstata que está por debajo de la vejiga, ¿cierto? Porque por entre medio de la próstata pasa el conducto cístico que después nos va a llevar hasta el pene. Y es por esto que por lo general cuando hay aumento de tamaño en la próstata, como está presionando el conducto, a los hombres les cuesta miccionar o hacen por goteo, porque como está comprimiendo el conducto, cuesta que pase la orina, ¿ya? Y acá también vemos una próstata, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a hacer es ponerlo en este caso en el coronal, paralelo a su eje largo, o el eje vertical, perdón, y acá paralelo al eje horizontal. Una vez que tenemos acá, si se fijan en un fondo más acotado, se pueden apreciar muy bien lo que es la próstata, las vesículas seminales después hacia atrás. Vamos a planificar después el axial de la próstata, que va a ser en este caso perpendicular a lo que era el eje vertical, ¿cierto? Abarcar desde superior hasta inferior. Y acá, de hecho acá en el centro vamos a ver por dónde pasa el conducto, ¿cierto? Vamos a hacerlo igual perpendicular al eje largo perdón, eje vertical de la próstata, ¿ya? Y para planificar el sagital, lo mismo. Vamos a ver ahora paralelo al eje vertical de la próstata. Y acá en el axial igual vamos a verlo en la parte media de la próstata, podemos decirlo así, o perpendicular al eje horizontal, es que hablamos de ejes, cosa que tengamos a la próstata de lado a lado, ¿ya? Y eso sería con respecto a pelvis. No sé si les quedó alguna duda de esto. Profe, ¿a qué se refiere con un dedo fino, por ejemplo? Los finos se refiere al grosor del corte. Exacto, por los del corte. Y por lo general estos cortes finos, que se les llama, tienden a no tener gap o espacio entre cortes, ¿ya? Y si lo tienen, deben tener muy poco. En este caso de la próstata, bueno, y en general todos los protocolos te exigen que sea no más de un 20%, ¿ya? O sea, perdón, de un gap de 20 milímetros, no más de eso. Porque si no ya estarías aumentando mucho y perfectamente se te puede pasar una lesión. Entonces lo ideal es que el gap siempre sea cero. Y bueno, acá en próstata hubo un tiempo que estuvo muy de moda realizar espectroscopía. Era el boom, era genial, pero
realmente no aporta tanto más, así como si lo comparamos entre lo que viene a ser la comparación morfológica y la perfusión, porque como son exámenes contrastados, igual se ve el patrón cinético de captación, que, que la evaluación de los metabolitos. ¿Ya? Acá en el caso de la próstata eh, vamos a tener la colina, y la colina igual de hecho se evalúa en cerebro, en espectroscopía de cerebro, que es el indicador de proliferación tumoral, o sea que se espera que en un tumor esté aumentada la colina, el citrato, que es otro marcador para la próstata en sí en general. Y al no tener tanto que evaluar, como en cerebro, por ejemplo, que son muchos los metabolitos que se evalúan, eh, no tiene como que sea muy fidedigno, la verdad. Ya, y aparte que es muy operador dependiente, entonces no, por lo menos en el PIRATS ya no está considerado como parte del protocolo estándar. Es como si ustedes lo quieren hacer para agregar información adicional, perfecto. Pero la verdad es que no, ya no tiene tanta importancia como la tenía anteriormente cuando se disponía la técnica, todo el mundo hacía espectroscopía de próstata. Pero la verdad es que ya no, como les digo, está out. Según los últimos estudios ya no, no se considera estrictamente necesario realizarla. Ahora vamos a pasar a la colangioresonancia, que vamos a ver que está principalmente indicada cuando hay patología de las vías biliares y también para las pancreatitis, por ejemplo. Ya sabemos que los conductos biliares, el colédoco llega a un momento en que se va a insertar su parte hacia el conducto pancreático. Entonces, cuando hay obstrucción del colédoco, por ejemplo, eso fácilmente pudiese provocar una pancreatitis. ¿Ya? Entonces también nos sirve para evaluar la pancreatitis aguda sobre todo. ¿Ya? Ya pancreatitis crónica, ahí ya tendríamos que entrar a un estudio de abdomen de repente para poder evaluar bien con contraste. Pero en caso de pancreatitis aguda, igual es muy útil la colangio, cuando se sospecha que es por litiasis. ¿Ya? Y bueno, acá les pongo lo mismo que les explicaba recién, que igual vamos a ver el páncreas y el hígado hasta cierto punto, porque la colangio no lleva medio de contraste. Entonces, por ejemplo, hay lesiones que igual son fácilmente caracterizables por su morfología y sus características de intensidad, pero aún así, siempre cuando vemos masas hepáticas, independientemente si sean benignas o no, o si es que son muy sugerentes de, lo correcto siempre va a ser estudiar con contraste. Si se fijan, la colangioresonancia es súper cortita. ¿Ya? Acá igual tenemos una base que está en morado oscuro, es lo que se va a repetir después en el abdomen. ¿Ya? Tenemos un T2 coronal y axial que van a estar acotados a la cavidad abdominal. En el caso de la colangio, los axiales no es necesario que abarque los riñones completos, ya porque es un estudio de la vía biliar propiamente tal, ya entonces no importa si no se extiende tan abajo. Ahora si es que alcanzan igual y lo quieren incluir, o si es que tienen quistes de repente, sí es bueno abarcarlos por completo, pero como les digo, no es estrictamente necesario. Así que si los polos inferiores de los riñones quedan cortados, no se debe repetir la secuencia más si es que no tienen nada, ¿ya? Se va a agregar un T2 sagital, pero este va acotado solamente a las vías biliares, o sea que abarquen el colédoco completo y las vías biliares que se alcanzan a ver intrahepáticas también, ¿ya? Principalmente el conducto hepático común, conducto hepático izquierdo y derecho y el conducto cístico, ¿ya? Más allá de eso, el árbol biliar en sí, del hígado completo no nos interesa.
Son estos puntos críticos donde pudiesen haber litiasis las que se van a estudiar con el sagital. ¿Ya? Tenemos el T2 axial FATSAT y el T1 dentro y fuera de fase axial. Vamos a ver esa secuencia que es la secuencia dual, que se adquieren imágenes en fase y fuera de fase, que es para poder evidenciar un poquito el tema del desplazamiento químico que alguna vez les expliqué hace mucho tiempo atrás, que ahora en artefactos le vamos a volver a repasar un poquito a qué se refiere el desplazamiento químico. ¿Ya? Y un T2, que es una adquisición radial que va a ir a la vía biliar. Y aquí lo vamos a ver también cómo es este T2 de la vía biliar. El coronal, si se fijan acá en el axial, vamos a seguir paralelo acá a lo que viene siendo la cavidad abdominal, ¿cierto? Que sea simétrico. En el coronal vamos a seguir una inclinación que nos va a dar acá el hígado, que es mínima, no es tanta, pero esto nos va a ayudar también a ver en un corte como corresponde la vía biliar, que eso es lo que queremos evaluar en el fondo, ¿ya? Ya acá si se fijan está el trigger, que es para poder gatillar la adquisición de la imagen, para poder tomar una respiración libre, ¿ya? Una vez que tenemos el coronal, acá si se fijan en el plano de adquisición de cortes cabe los riñones completos. Esto por lo general suele pasar, eh, pero hay pacientes que tienen una cavidad abdominal un poquito más grande, los riñones ya se van un poquito más abajo, que como les digo en el caso de la colangio, y si no tienen nada, no es necesario abarcarlos por completo, ¿ya? Y acá si se fijan es una planificación estricta, no hay ninguna angulación con respecto a nada, sino que abarque la cavidad abdominal completa. Y para esto es lo que yo les digo, que se requiere esa pequeña inclinación según el hígado que vemos acá, para poder ver en un corte la mayor cantidad de la vía biliar posible, ¿ya? De hecho ahí, se fijan, hay un pequeño cálculo. Y acá vamos a abarcar, por supuesto, lo que les comentaba de las vías biliares completas. Si avanzamos un corte un poquito más al lado, podríamos ver el conducto cístico acá, ¿ya? Y bueno, posicionamos el trigger, ¿cierto? Y acá en el axial igual es estricto, no hay ninguna inclinación. Y acá está la planificación para el T2 de la vía biliar. Si se fijan, acá alcanzamos a ver la vía biliar que está levemente inclinada, entonces nosotros vamos a inclinarlo según la vía. Acá igual hacemos un promedio, porque si se fijan es como una S, pero igual hacemos un promedio de su inclinación. Y acá en el axial nos fijamos que abarque de borde de la piel a borde de la piel, porque realmente esta inclinación va a ser producto de cómo inclinemos este con este. ¿Ya? Entonces acá no hay mucho que mover, porque si movemos acá la inclinación, se van a mover estos dos. Entonces estos dos por lo general se planifican según la orientación de la vía biliar que estamos observando, y acá no tocamos más. Solo encuadrar lo que pase de borde de piel a borde de piel, nomás que no quede muy adelante o muy atrás. Y acá les voy a hablar un poquito del trigger. El trigger se usa para que el equipo de alguna manera pueda censar la respiración, ¿ya? Y adquirir una imagen como corresponde. Porque ¿qué pasa con las apneas? Que hay muchas veces que los pacientes no las toleran bien, sobre todo los tatitas, y acá ya hay que entrar a intentar de alguna manera sacar el examen como corresponde.
Entonces el equipo va a tomar un punto medio, acá dice entre el pulmón, una mitad y la otra mitad en el hígado, que es como les mostraba acá, ¿cierto? Una mitad en el hígado y la otra mitad hacia el pulmón. Entonces va a ser capaz de medir el movimiento del diafragma y va a calcular en qué punto es como el más constante de la respiración del paciente, donde adquirir la imagen. ¿Ya? Y acá tenemos un video de un trigger ideal de un paciente que respira bien, que en la práctica van a ver que esto es muy difícil de conseguir porque hay pacientes que respiran horrible. ¿Ven? A medida que va avanzando, adquiere. Estas de acá abajo que se ven en verde son en el fondo las respiraciones profundas que hace, y si se fijan se mantiene relativamente constante durante el tiempo. No hay ninguna respiración más profunda que otra. Que esto es muy importante decirle al paciente cuando va a empezar el trigger, uno le indica, ahora el equipo va a medir su respiración para tomar la imagen. Por ende es necesario que usted respire constante, misma cantidad de aire que toma, misma cantidad de aire que bota. Y todas sus respiraciones iguales sin suspiros entre medio, para que se demore menos, porque mientras más inconstante sea su respiración, más se va a demorar el trigger. O sea, hay veces que lo he puesto y que me dice que faltan 20 minutos para terminar de adquirir. Y si es que mantiene ese ritmo, porque si se vuelve a cambiar el ritmo, va a volver a aumentar de nuevo la secuencia. No es una secuencia que, por ejemplo, dice quedan 5 minutos. Y a medida que pasa el tiempo va bajando como corresponde hasta que llegue a cero, no. Si el paciente se vuelve a desordenar en la respiración, va a volver a aumentar el tiempo. Y es un cacho. Por eso a la gente por lo general no le gustan mucho estos exámenes. Y ahora nos vamos al abdomen, ya propiamente tal. Acá vemos que está principalmente indicada cuando hay que estudiar nódulos o masa en los diferentes órganos abdominales. También se pueden hacer evaluaciones prequirúrgicas. Lo que está muy de moda hoy en día es realizar volumetrías cuando se va a hacer cirugía de hígado eh, para, para reseccionar algunos segmentos en el caso de las metástasis hepáticas o de la cirrosis hepática, que quieren sacar segmentos del hígado y ver qué porciones pueden dejar para ver si es que en primer lugar es viable o no dejar esas porciones, ¿ya? Para eso se está realizando mucho hoy en día lo que son las volumetrías hepáticas. Eh, Evaluaciones postquirúrgicas, por ejemplo, para ver que haya quedado todo bien, la viabilidad de trasplantes, por ejemplo, típico de las litiasis también, para ver que no haya quedado ningún daño hepático, por ejemplo, en el proceso, por quistes, abscesos, patologías inflamatorias también. Y acá les pongo con rojo, destacar que no es el examen de elección para evaluar litiasis renal, que la verdad es que es muy complicado a menos que sea muy, muy obvia y dilate mucho al uréter o a la pelvis renal. La verdad es que no sirve mucho para la evaluación de litiasis renal. Para eso sigue siendo y seguirá siendo siempre gold estándar el pilotaje, ¿ya? Y bueno, acá vemos los estudios que estaban en la colangioresonancia, ¿cierto? Que acá si se fijan no hay un sagital porque no tiene mucha incidencia, la verdad, evaluar en sagital algo, ¿ya? Se pudiese agregar, sí, si se estima conveniente, pero no es necesario. Acá sí lo que vamos a agregar nuevamente es una difusión en axial, porque acá vamos a estar siempre ante presencia de tumores o abscesos, que es importante evaluar los valores B, o más que valores B, en verdad los valores de la ADC, ¿ya?
para poder caracterizar mejor o ver si es que algo tiene o no restricción a la difusión también. Y acá vemos que vamos a encontrarnos con máscaras tanto en coronal como en axial, ¿ya? Posterior a esto, se adquiere un T1 axial FATSAT arterial. Después vamos a un T1 axial FATSAT venoso. Después un T1 coronal FATSAT venoso. Y finalmente un T1 axial FATSAT tardío, ¿ya? La planificación de coronal y axial es exactamente la misma que utilizábamos para la colangiorenina, ¿ya? Es lo mismo, no cambia en ese sentido. Y ahora ya vamos a pasar a lo que es tórax. La resonancia de tórax no es el método de elección para evaluar parénquima pulmonar, ¿ya? Hoy en día está cobrando mucha más relevancia que antes para la evaluación de mediastino, por la alta resolución de contraste que tiene la resonancia. Ya en esos casos es útil cuando quieren evaluar mediastino, ¿ya? No patologías del parénquima pulmonar. Por ejemplo, si ustedes llega una orden médica que dice que les pide una resonancia de tórax porque quieren evaluar un nódulo de 2 milímetros que está en el lóbulo pulmonar apical derecho, por ejemplo, olvídenlo, no se va a ver. No, porque para empezar los cortes de tórax, donde es una zona muy amplia, eh, no son de 2 milímetros, ya son de 4 de hecho. Entonces, y tienen un poco bastante espacio entre corte y corte, tienen gap. Entonces es muy fácil que ese nódulo de 2 milímetros no se vea. Así que en esos casos uno le explica al paciente, sabe que en resonancia no, probablemente no se va a ver la lesión porque es muy pequeña, es mejor evaluarlo con TAC de tórax. Y si aún así el paciente decide que no, es que el médico me mandó, así que me lo voy a tomar igual, perfecto. Pero el paciente ya sabe que no se va a ver. Ustedes se lo advirtieron. Y poner una nota, entre paréntesis, al médico radiólogo que lo va a informar, que se habló con el paciente, porque lo más típico es que si el médico lo llega a ver, los va a llamar y va a decir, oye, pero tú le dijiste que esto no se va a ver. Sí, sí le dije. Entonces, para evitar la llamada, poner paciente, se le explica que su nódulo de 2 milímetros no se le va a ver y decide tomárselo igual de todas formas. Listo. Uno se desliga del problema, ¿ya? Porque hay muchos médicos tratantes que piensan que para todo la resonancia es mejor. No, no siempre es el caso, ¿ya? Y bueno, generalmente donde sí tiene utilidad la resonancia eh, es para evaluar tumores del mediastino, ¿ya? O metástasis pulmonares que pueden estar en el parénquima que sean bastante obvias en pacientes que son alérgicos al yodo y que por ende no está así como éticamente correcto mandarles a pedir un escáner porque que hayan hecho una reacción muy grave anteriormente, someterla a riesgo a pesar de la premedicación que se hace, igual puede ser que presenten una reacción, entonces es mejor evitarlo y ya se le pide resonancia con contraste. Bueno, que a todo esto, resonancia al abdomen no con angio, y resonancia de tórax, siempre son con contraste a menos que el clearance no lo permita, ¿ya? Y para estos casos nomás la verdad se reserva tanto para estudio de mediastínicas como para metástasis en pacientes alérgicos al yodo, ¿ya? Acá les puse el protocolo de tórax, que si se fijan tiene el T2 coronal y axial, y es muy parecido, el T2 axial FATSA, el ventrículo fuera de fase, la difusión, las máscaras coronales y axiales y los arteriales venoso y tardío del abdomen, es casi lo mismo.
acá agregamos las secuencias TRUFI que se le llaman, bueno, que en verdad el nombre genérico correcto de las secuencias TRUFIS, pero en los equipos les llama TRUFI, ya en Siemens, ya en General Electric o en Philips van a cambiar un poquito la nomenclatura, pero es lo mismo, ¿ya? Que se agregan esos porque son muy útiles en el caso de cuando se quiere evaluar un tromboembolismo pulmonar. De hecho, uno igual pudiese querer agregar un TRUFI en abdomen en caso de que se sospeche por un trombo en la vena portal, por ejemplo, una trombosis portal. Porque las secuencias TRUFI eh, tienen por, por base genérica que los vasos, los grandes vasos, se van a ver hiperintensos. No tienen el vacío de señal normal que se provoca en los otros tipos de secuencias. Acá va a tener así como efecto de sangre blanca de base. Entonces, si es que hay algún segmento que está obstruido por un trombo, el segmento obstruido no se va a ver blanco, se va a ver negro. Entonces, por eso son útiles igual los TRUFI. eh, en tórax cobra más relevancia por el TEP, pero se pudiese agregar también en un abdomen en el caso de una trombosis portal, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, los TRUFI vamos a ver otra semana que igual en sí son imágenes bien bonitas que sirven bastante para evaluar anatomía también. La verdad es que son imágenes bien bonitas y no tienen a quedar tan movidas como las secuencias HAST, que de hecho todo esto de los dedos coronal y axial que ven acá, tanto en abdomen como en tórax, son secuencias HAST porque tienen que ser secuencias rápidas, entre comillas, por el tema de la apnea, ¿ya? Y si se fijan, es prácticamente igual que, que el abdomen, ¿ya? Solo que acá, si ustedes se fijan, hay un eje del tórax en sí. Entonces nosotros vamos a ir paralelo al eje vertical del tórax. En el axial vamos a ponerlo paralelo al eje horizontal del tórax, ¿ya? Y siempre dejar un poquito más de margen, no acotarlo a lo que se ve acá en los localizadores, porque estas secuencias se adquieren en apnea inspiratoria, al contrario de en abdomen que es apnea expiratoria. Acá es inspiratoria, o sea, el paciente va a tomar aire y este volumen que ustedes ven acá se va a expandir al momento de que el paciente tome aire, ¿ya? Miren, acá se ve el tórax propiamente tal, si se fijan, acá se ve muy bonito lo que es la carina, ¿cierto? El estómago está lleno por alguna razón, no debiese, porque se supone que al hacer un examen con contraste tiene que tener 2 horas de ayuno, pero miren, acá está igual lleno el estómago. Y tienen que abarcar, si se fijan, igual es estricto, no hay ninguna inclinación, sí o sí abarcar desde los ápices pulmonares, no cortarlos, hasta abajo en las bases pulmonares, donde están más o menos las cúpulas diafragmáticas, ¿cierto? Y esas dos planificaciones nomás, porque acá sí que no se hacen sagitales, la verdad. Acá voy a hacer una pequeña introducción de medios de contraste, pequeña, porque como el año pasado no hubo la instancia de hacer una clase de medios de contraste, hice un pequeño resumen. Igual la próxima clase vamos a hacer ahora sí una clase de medios de contraste propiamente tal, ¿ya? Los que utilizamos en resonancia magnética son paramagnéticos, ¿cierto? Para que nos puedan dar un acortamiento de los T1, que eso es lo que en el fondo buscamos que suceda, que por eso después vemos hiperintensas estructuras que sin contraste no se veían hiperintensas, ¿ya? Se usa el gadolinio, en nuestro caso, que es el material paramagnético, que estrictamente gadolinio es una tierra rara, como sabremos desde
desde los materiales que se usaban antiguamente en las placas radiográficas, ¿cierto? Ahí estaban las tierras raras. Que va a ir unido a un quelato, que generalmente es el de TPA, que miren, esto lo podemos sacar de medicina nuclear igual. Ya es, y por esto mismo es que sabemos que va a llegar a los riñones y la idea es que el DTPA haga que no se disocie el gadolinio, porque si el gadolinio llegase a tocar la pared del riñón, empieza el proceso de fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Ya? Y vamos a ver que existen medios de contraste que su estructura química es lineal y otros que son hexagonales, siendo los hexagonales los más seguros porque es más difícil de que se disocie el gadolinio del quelato. Tienen enlaces más completos. Ya se supone que, si bien es cierto es hexagonal, vean lo que es casi como un círculo que están todos sus extremos unidos, ¿no? Así como los lineales que tienen extremos que no están unidos a algo. Por eso los hexagonales se dice que son más seguros para los pacientes. Y vamos a tener que hay medios de contraste de todo uso, como el Omniscan, que es el lineal más común que se tiende a utilizar, y el Dotarem, que es de estructura hexagonal, que hoy en día está reemplazando a Omniscan porque en la otra clase vamos a ver que Omniscan ha tenido, eh, o sea, de hecho todos los casos reportados de fibrosis sistémica nefrogénica han sido con Omniscan. O sea, no todos, así como no más, incluso como el 90 y algo por ciento de los casos ha sido con Omniscan. Y por otras razones más que vamos a ver también, que tiene que ver con depósitos cerebrales. ¿Ya? El Primovis, que vamos a ver que es un medio de contraste hepatoespecífico, que vamos a hablar también en la clase de contraste para qué sirve. Y acá tenemos el Magnevis, que igual sirve como todo uso, no quiere decir que se use solamente para esto, pero el Magnevis, la cualidad que tiene es que hace que se vean muy bonitos eh, estudios del tracto nervioso para poder marcar, por ejemplo, tumores cerebrales o tumores medulares. Se van a ver muy bonitos, tienen una captación muy bonita en estos tumores, ¿ya? Ahora que igual ustedes si quieren pueden usar Magnevis para tomar un codo, por ejemplo, da lo mismo, ¿ya? El tema es que los tumores del sistema nervioso central se ven muy bonitos con Magnevis. Acá tenemos la presentación de cómo viene el Primovis, que viene una jeringa ya precargada. Y vamos a ver que este tiene una adquisición especial, no es como lo normal que uno toma la fase contrastada, listo, chao, no. Este tiene un examen un poquito más largo, que llegado su momento vamos a verlo bien, ¿ya? Acá hay una presentación del Magnevis y sería. Y yo acá puse eso porque esos no me los pude traer, la verdad, pero yo aquí, espérenme un poquito. Ahora sí. Tengo unos viales de cómo vienen. En este caso, si se fijan, este es el Omniscan, una presentación de 15 cc, de hecho igual le queda todavía un poquito. Son estos que quedan al final del día y lógicamente ya no lo vamos a usar para el otro día porque están abiertos y el tema de cómo se llama, de la higiene, no es como muy viable usar un contraste abierto al día siguiente, 24, no 24 horas, pero casi 12 horas después, ¿ya? Y acá tenemos el famoso Dotarem, que este es el que es más seguro, que acá está en su cajita, de hecho está así porque este está vencido, de hecho este venció
el año pasado, el 2020, en septiembre. Si se fijan, está nuevo. Tiene ahí todavía todo su contenido. Es súper innocuo, insípido. Si se fijan, parece agua, de hecho. Con su tapita, que está totalmente sellada. ¿Ya? Así es el Dotare. Si alguna vez en la vida, por X motivo, porque uno tiende a cargar tanto contraste como suero para pasarle al paciente, si no marcaron el contraste y, por ejemplo, cargaron 15 cc de contraste y 15 cc de suero y después lo ven y no saben cuál es cuál, hay dos maneras de diferenciarlo. Por lo general, el contraste tiende a tener una viscosidad mayor que el suero. Entonces, si uno lo mira a contraluz, se ve así como que es más viscoso. Y si aún así, por el tema de los nervios del momento, así como que, ay, no me acuerdo cuál es cuál, y no lo ven y como que se bloquean y no lo pueden ver, pueden sacar una gotita y probarlo. El contraste tiende a ser un poquito dulce, no así como el suero que es agua, que de hecho como el cloruro de sodio puede hasta ser un poquito salado, pero no es salado realmente, ¿ya? Pero sí el contraste es dulce. Así que si es que se olvidan, así como que, ay, no me acuerdo cuál es cuál, saquen un poquito, una gotita, lo prueban. Sí, esto es contraste. Listo. Se acabó, ¿ya? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien, gracias. Ya. Entonces, como el próximo lunes ahora es feriado, no vamos a tener clases el lunes, vamos a tener la clase del viernes, que va a ser la de revisar las imágenes de tórax, abdomen y pelvis. Y después vamos a tener el relleno improvisado que vamos a hacer este semestre. Igual les va a servir muchísimo porque eran temas que a mí me hubiese gustado ver el año pasado, que por tema de tiempo no alcanzamos.